¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches a este especial, a estas terceras jornadas del misterio del Círculo Mercantil, en este caso virtuales, porque debido a todo lo que es la pandemia, debido a lo que es el coronavirus, pues seguimos con no poder realizar este tipo de eventos en nuestros salones. Los salones que habitualmente recogen todo lo que es la cultura y todo lo que es el misterio, que tan buena acogida pues ha tenido en muchas etapas en lo que es el círculo mercantil. De esta forma, bueno, pues este año hemos decidido hacerlo de esta manera y yo os voy a hablar en mi ponencia de casas encantadas. De casas encantadas en Sevilla, de misterios que podemos encontrar en sus calles o en sus edificios. Quizás pasear por Sevilla es hacerlo por una ciudad que está cargada de elementos misteriosos, de simbología, incluso azulejos que nos recuerdan que por aquí pasaron ilustres visitantes como el propio Miguel de Cervantes, que encontró inspiración en lo que es las cárceles de esta ciudad, en la calle Sierpes, para un poco recrear lo que son las personalidades de sus personajes, valga la redundancia, en el Quijote. Pero fijaos que aquel edificio, el edificio de calle Sierpes 85, tiene una curiosa historia. Una historia que nos debe llevar allá a un lejano año de la década de los 80, cuando un vigilante de seguridad se encontraba en el turno de noche y los que allí trabajaban, los trabajadores de aquel turno, que se encargaban sobre todo de archivar todo lo que era el papeleo habitual que tenían las oficinas cuando los ordenadores no eran de tanto uso como en la actualidad, y los empleados se quejaban en reiteradas ocasiones de ruidos extraños, de puertas que se abrían, que se cerraban, anomalías eléctricas que registraban todo lo que eran los aparatos que tenían allí, las contadoras de billetes y demás. Y es muy curioso porque en cierta ocasión incluso escucharon cómo algo aporreaba una máquina de escribir. Se quedaron todos perplejos. Tengo un buen amigo, Fernando Moreno, que me lo ha comentado en más de una ocasión. Todos se miraron, no sabían qué estaba ocurriendo, hasta que en un momento determinado ven cómo por el pasillo atraviesa una máquina de escribir en la típica mesa de secretaria, que eran donde habitualmente estaban en aquella época, y en ese momento, bueno, pues se encuentran que aquello estaba impulsado por nadie, por unas manos invisibles que de alguna forma estaban empujando la mesa y aporreando el teclado. Si no fuera por este tipo de testigos, pues evidentemente uno desconfiaría, uno pondría en duda lo que le han contado. Sin embargo, son personas íntegras, muchos de ellos se les pueden seguir incluso en redes sociales y desde luego son testimonios de confianza. Va pasando el tiempo y el padre de un amigo, de Jesús Pozuelo, pues Pedro Pozuelo, tiene una experiencia realmente extraña que a mí me cuenta personalmente él. Hablando un caluroso verano, él y yo, a través de la intermediación que hizo su hijo, a mí Pedro me cuenta una historia que es fascinante. Me cuenta cómo hay un momento en el que, estando él de subdirector del Banco Hispanoamericano, en aquel mismo lugar, en calle Sierpes, pues puede escuchar cómo un teléfono suena. A él, bueno, no le resulta extraña la situación porque siendo las 9:30 de la mañana de un día laborable, bueno, pues es normal. Descuelga el teléfono, contesta, sí, ¿quién es? Soy Javier. Quería hablar con Pedro Pozuelo. Sí, soy yo. ¿En qué le puedo atender? ¿Por qué me has denegado el crédito? Curiosamente, Pedro Pozuelo, la semana anterior, un jueves, había, bueno, pues denegado uno de esos créditos, préstamos que las entidades bancarias suelen conceder, ¿o no? En aquella ocasión salió negativo, por tanto no lo concedió y el cliente llamó el lunes, ni malhumorado ni no,
simplemente llamó con ánimo de informarse. Pedro Pozuelo comienza a explicarle el mecanismo por el cual se concede o se deniega un crédito, y cuando lleva apenas 1 minuto y medio de conversación, aquel señor cuelga. Le choca, pero bueno, no le da más importancia. Pasa el día y al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, el mismo cliente telefonea a Pedro Pozuelo y pregunta: hola, soy Javier, quería hablar con Pedro Pozuelo. Sí, soy yo, ¿en qué le puedo atender? Quería saber por qué me has denegado el crédito. Y Pedro Pozuelo, un poco malhumorado ya, eso sí, le comienza otra vez a explicar el por qué ha denegado ese crédito. Cuando lleva apenas 1 minuto y medio, vuelve a colgar. Bueno, pues así estuvo 9 días laborables, de lunes a viernes de una semana y de lunes a jueves de la siguiente. Cuando va a ser el viernes, Pedro Pozuelo, enfadado, piensa: hoy no me vas a llamar, hoy te voy a llamar yo a ti. Y a las 9:15 de la mañana coge ese teléfono y llama al cliente. Señora, buenos días, quería hablar con Javier. La señora le dice: Javier no se puede poner. Javier se suicidó el día después que le denegaron el crédito, que vosotros le denegáis el crédito, a las 9:30 de la mañana. Y Pedro Pozuelo, en ese momento, pues casi le entró, pues imaginaos, una sensación ingrata que muchas veces pues casi que te culpas, ¿verdad?, de ese tipo de situaciones. Se incluso llamó a Telefónica y Telefónica comprobó cómo desde el panel interno al despacho de Pedro Pozuelo llegaba una llamada, pero no de fuera. Con lo cual, un relato de una persona absolutamente fiable, verídica, para colmo padre de un amigo, que por supuesto le concedo todos los créditos y todo el respeto y todo el valor al testimonio que tiene. No menos cuando yo mismo he trabajado allí. Yo trabajé durante bastante tiempo, más de una década, en una entidad bancaria o para una entidad bancaria, y mi departamento era medios de pago. En ocasiones pues estaba allí, en este mismo lugar, y pude comprobar cómo limpiadoras como vigilantes de seguridad que me conocían de la televisión, de la radio, me hablaban precisamente de los fenómenos extraños que sucedían y suceden en calle Sierpes 85, en Cajasol, en Caixa. En cierta ocasión incluso quise dejar una grabadora en la zona de las antiguas cárceles, los sótanos hoy día, que están dedicados a otras funciones, y bajé con guardia de seguridad, deposité allí mi grabadora, la grabadora normal y corriente. Aquello era aproximadamente el año, podía ser el año 2005, 2007, más o menos, si no un poco más incluso, y yo la dejo en una de los fuelles, y cuando regreso al cabo de los 20 minutos, pues en principio nada, porque tienes que revisar el audio. Pero al revisarlo, suenan unos golpes secos, pa, 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 y una voz un poco después, unos minutos después, que dice, arrastrando la S: Sepultura. Tiene lógica. ¿Por qué? Porque en calle Sierpes, en este lugar, estaba esa antigua cárcel real de las que os he hablado. Y en este lugar, cuando llegaban las épocas en las que la Inquisición operaba, pues a los herejes, a una parte de ellos, se metían allí. Y se olvidaban prácticamente. Un hereje era un excomulgado, no tenía casi derecho a nada, y contraían habitualmente enfermedades. Sevilla era una ciudad proclive a la peste. Y debido a ello, debido a esas epidemias de peste, cuando a un reo le detectaban lo que se llaman bubones, es decir, manchas negras, directamente lo que se hacía era que se le dejaba en la celda y se tapiaba la celda. Con lo cual, la celda se acababa convirtiendo en su sepultura, teniendo esta historia toda la lógica del mundo.
Hay un detalle aún más curioso, y es que la calle Sierpes tiene una leyenda. La leyenda que nos cuenta cómo allá por finales del siglo XVI, principios del XVII, desaparecían los niños en esa parte de la calle. Y los alguaciles de la ciudad estaban muy preocupados. En cierta ocasión ingresa en la cárcel un reo y el reo se intenta escapar. Accede a una zona hueca de alcantarilla que tiene la cárcel y va a dar con lo que cree una madriguera de una gran serpiente. Vuelve a su celda y, sabiendo el problema que tenía la ciudad, negocia su libertad. Yo os enseño dónde está la madriguera de la serpiente y vosotros me dais la libertad. Se firma, bajan, los lleva a la madriguera y allí encuentran a la devoradora de serpientes. Por eso cuenta la leyenda que la calle Sierpes se llama calle Sierpes. Pero realmente es la leyenda. La realidad nos dice que es una calle que no es recta, que serpentea, y como serpentea es la calle de las Sierpes. Nada más que recurrir a la etimología de su nombre. Igualmente en calle Sierpes nos vamos a encontrar que allí estaba el jardín botánico mítico de Nicolás Monarde, aquel que vino de América con un catálogo botánico y con semillas que algunas de ellas plantó en esta ciudad y que algunas de ellas germinaron, no así el cacao, que por las lluvias que ocasionalmente descargan aquí, el clima del Valle del Guadalquivir, pues jamás pudo hacer que creciera aquel gran fruto del que hoy se obtiene el chocolate, el cacao. Pero sí es verdad que se intentó. Nicolás Monardes, que hizo historia en esta ciudad. Una calle Sierpes que no deja de ser curiosa, porque también, si seguimos caminando por ella, vamos a dar con una tienda en la que mi buen amigo Miguel Ángel Paredes Cruz, al que yo le digo cariñosamente el gasolinero, pues tuvo a bien de contarme un caso que incluso llegué a hablar con la protagonista, una chica que sentía cómo en aquel sitio ocurrían hechos extraños, hechos misteriosos, y cómo en una ocasión se le llega a presentar un sacerdote en la tienda y ese sacerdote pues le vino a decir que allí ocurrían hechos extraños. Incluso ella puede captarlo a través de las cámaras de seguridad que tenían en un circuito cerrado en la tienda y que en alguna ocasión habían detectado cómo se paseaba por allá una sombra que de alguna forma se dejaba ver y dejaba un poco, por decirlo de alguna forma, sentir esa presencia paranormal. El sacerdote bendijo la tienda y nunca más se supo de él. Incluso ella la llegó a buscar por diferentes parroquias, pero nadie parecía saber nada de aquel otro fantasma. Un sacerdote que se fue para no dejar rastro. Y si seguimos andando por la calle Sierpes, nos encontramos con esta sede, nuestra sede del Círculo Mercantil e Industrial. Yo la tengo particular cariño. Yo he tenido la oportunidad de presentar aquí innumerables libros, de hacer muchas conferencias, de participar activamente con el área de cultura, un área de cultura con la que me siento muy unido. Tengo amistad con su presidente, amistad personal, y en una ocasión me ocurrió una cosa insólita. Acabamos de montar una exposición sobre OPARS, objetos imposibles, en el salón de abajo, que iba acompañado de una serie de importantes conferencias. Y fijaos qué curioso, porque sin querer se puso en marcha la llamada Spirit Box. Y aquella Spirit Box comenzó a hablar. No debiera. Si es un sitio en el que no ocurre nada, no debiera. Y sin embargo, empezó a decir aquí, ahorcado, muerte, y me dejó muy sorprendido. Poco tiempo después, una buena amiga, Laura Falcó, presenta un libro en nuestro salón. Y al acabar, ella quiere, bueno, pues un poco, hablando, creo que el libro era Sheldon House, pues creo que ella, un poco hablando de los cachivaches que lleva en su bolso, muchas veces el bolso de Spinette,
porque empieza a sacar cacharritos, maquinitas de estas que nos gustan, y sacó una Spirit. Es la primera vez que yo veía aquella Spirit. Por tanto, ese hecho fue anterior al que os he comentado del salón. Y curiosamente aquello empezó a hablar. Y Laura, sorprendida, ella si estará o si está viendo esta conferencia, mini conferencia, seguramente se acuerde, dijo, pues sí que hay hechos extraños aquí. Sí que hay episodios extraños y misteriosos. Yo aquí quisiera investigar. Y bueno, sabemos del carácter riguroso que tiene nuestro club, nuestro centro, y evidentemente quedó en una anécdota. Pero bueno, en cualquier sitio puede habitar el misterio. Dejamos nuestra casa con esta anécdota, que no se enfade nadie, y continuamos andando hacia todo lo que es, ahí estáis sintiendo una gata, y nos paramos en lo que es la antigua librería Beta, lo que hoy es Verbo, que es el Teatro Imperial, o era el Teatro Imperial. ¿Quién no se acuerda en Sevilla de aquel magnífico teatro que tenía esta ciudad? Pequeñito pero coqueto, en el cual en no pocas ocasiones a mí me daban entradas, porque la taquilla la gestionaban los TPV del Monte, de la caja de ahorro a la que yo pertenecía. Y como era una instalación complicada, evidentemente, aunque yo era el jefe del servicio, tenía un jefe por encima, que prefería que cuando pasaba de montar allí TPVs adicionales, pues fuera yo el encargado de montarlo. Y yo recuerdo como voy, en una ocasión, estaba un concierto del cantante Rafael, y la chica de taquilla, reconociéndome nuevamente, me dice, tengo que hablar contigo porque aquí en el teatro pasan cosas muy extrañas. Los cantantes o cuando hay una obra se quejan que en la zona de lo que es el gallinero y en la zona trasera, en el cuartito pequeño, que está tal y como subes al escenario a mano derecha, pues se escuchan ruidos raros, incluso se ha visto una sombra que se pasea por todo lo que es el escenario. Yo le pregunté, ¿no puede ser que se haya quedado alguien allí y que de alguna forma, bueno, pues esa persona pueda ser el causante de estos problemas? Y ella me dijo, no, 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 imposible. Aquí no se queda nadie y eso es imposible. Bueno, pedí permiso a la gerencia, pero claro, una gerencia habitualmente no te van a conceder permiso y menos en un teatro como era el Teatro Imperial. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y tengo la oportunidad de presentar un libro que se llamaba y se llama Sevilla Sobrenatural. Previamente, un año antes, había presentado otro libro que era en los enigmas y misterios de la arqueología, con la editorial Almozara, y ya me habían hablado que allí ocurrían cosas extrañas, con lo cual yo hilé lo que ocurría allí cuando era Teatro Imperial y lo que pasa allí una vez que el Teatro Imperial se transforma en librería, siendo Beta primero y posteriormente Verbo, que es en la actualidad. Yo, en aquella segunda ocasión en la que voy a presentar un libro, bueno, pues acabo la conferencia y como era Sevilla Sobrenatural, como la ruta que habitualmente hago con Molarte, pues decido hacer una pequeña experiencia a modo de curiosidad, como hizo mi amiga Laura Falcó en aquella ocasión en el Círculo Mercantil. Bueno, pues yo lo hago en Verbo, yo saco una Spirit, ya me había comprado una, y la pongo en funcionamiento. Y aquello empieza a hablar, pero coherentemente. No la típica interferencia en la que te puede decir cualquier cosa. No, aquello hablaba de una forma muy coherente. Y aquello empieza a hablar, a decir nombres, incluso a llamar a una de las chicas que trabaja allí por su nombre, lo cual se quedó vivamente impresionada. Y cuando yo concluyo aquello, nuevamente me cogen los empleados, incluso José Manuel Tirado, pues habla conmigo aparte y me cuentan cómo efectivamente allí ocurren cosas muy extrañas, que incluso libros que se caen o que salen despedidos de las estanterías, la megafonía hay veces que no funciona, en la zona del gallinero, que hoy está dedicado también a libros, evidentemente en una librería, se ve una especie de sombra y constituye el misterio de este lugar. Justamente enfrente lo que nos vamos a encontrar es
espacio que ocupa el Círculo Labradores, un antiguo convento, y que allí un día, mientras que hacía una ruta para unos compañeros de Canal Sur, de informativo, con mi amiga Fina Ruiz, pues una persona que me acompañaba, como en este caso como cliente, como participante en esa ruta, pues dice aquello de, oye, no te vas a parar a decir nada del Círculo Labradores. Y yo ante aquella pregunta le digo, no, ¿por qué? ¿Aquí qué pasa? Y dice, ¿no sabes lo que pasa? Digo, no. Claro, yo muchas veces lo digo, que conozco muchos misterios de Sevilla, pero no tengo por qué saber todo lo que pasa en la ciudad, ¿verdad? Y claro, me dice, aquí en la parte de atrás, en la que da al patio trasero, que da justamente a las escaleras que suben a la entreplanta donde está informática, se ve una dama de blanco. Una dama de blanco que se pasea por ese lugar muy poco tiempo, porque es un tramo muy corto el que tiene que cubrir, y que desaparece. Yo me quedo impresionado, le digo, ¿eso cómo es posible? Y hay más gente que lo haya visto. Y él me dice, yo mismo. Evidentemente no voy a desvelar el nombre, pero tengo amistad con él. Y tuve la oportunidad de ir en otra ocasión a hablar con las personas de allí que me comentan y me ratifican ese hecho, pero también, fijaos, me ratifican cómo en la zona de presidentes ocurren cosas muy extrañas. El pasillo se encendía y se apagaban las luces o las luces de los aseos sin que los volumétricos estuvieran accionados, cosa que es muy extraña. El hombre del bar comentaba cómo en la planta de arriba se escuchaba como si estuvieran moviendo todos los muebles, como si se estuvieran rompiendo todos los platos, y que cuando subían y abrían ni había muebles movidos, ni había platos rotos, pero él lo había podido escuchar. O como, por ejemplo, debajo de una escalera, con unos sofás que hay, en una fecha determinada a fin de año, pues se escucha a alguien que parece expirar, y si prestamos atención o dejamos una grabadora, podremos tener suerte y grabaremos siempre lo mismo. Alguien que dice lacónicamente, me muero. Y creedme que esta historia no es una leyenda urbana. Tiene sus protagonistas, tiene sus testigos, y son ellos mismos y su familia los que han ratificado incluso la identidad del finado. Con lo cual nos encontramos con otra curiosa historia que tiene la calle Sierpes. En estas cercanías también se encuentra una famosa confitería, de la que también me han contado que tienen incidentes curiosos, y que curiosamente toda esta zona, cuando llegamos al otro extremo y nos ubicamos en La Rosa de los Vientos, un gran programa de radio, que está en este caso grabada en el suelo, pues veremos cómo la zona de la Campana también tiene muchos misterios. Porque si miramos a la derecha o miramos a la izquierda, nos vamos a encontrar que un poco más para adelante está nada más y nada menos que la Facultad de Bellas Artes, con el temible fantasma de Cecilia Voz de Faber, que muy cerca está el Teatro Álvarez Quintero, en el que tuve la oportunidad de investigar, la única persona, puesto que el banco, el Monte, que era la propietaria o el propietario en alquiler de aquel edificio, pues me dejó investigar. Justamente al lado nos encontramos con el famoso bar-restaurante Viandas, que hoy día es el Perro Viejo. Pero si bajamos a la izquierda, nos vamos a encontrar otros no menos intrigantes lugares, puesto que está, por ejemplo, el Corte Inglés del Duque, donde en un determinado punto también se han registrado fenómenos extraños, o lo que era el antiguo Teatro de Comisiones Obreras, que también tiene su misterio, o en la Plaza de la Concordia, el antiguo hemiciclo del Parlamento de Andalucía, o la propia Gavidia. Edificios encantados, edificios con encantos, pero yo hoy os he querido proponer una ruta que me han pedido desde el Círculo Mercantil, que no es ni más ni menos que la Ruta de los Misterios por la calle Sierpes, que es la calle donde se encuentra la sede de nuestro club, en el número 65, y que en homenaje a ellos, pues hoy mi conferencia está dedicado a esos misterios. Espero que os haya resultado grata,
Espero que os haya resultado interesante y sobre todo que hayáis aprendido, porque el misterio también es cultura. Y cultura es lo que da este área del Círculo Mercantil, permitiendo estas terceras jornadas del misterio, Círculo Mercantil, virtual este año, en este espacio suyo en Internet. Muchísimas gracias y seguid disfrutando de este ciclo que sin duda alguna vais a encontrar que es apasionante. Muchísimas gracias.